Atrincherada, defendiéndose de decenas de amenazas de muerte, Norma Vera se llenó de valor para denunciar a Hernán Giraldo, el jefe paramilitar que burló hasta la seguridad del IMPEC, para hacer de las suyas, hasta en la cárcel, con niñas campesinas que, intimidadas por su poder en la zona y, claro, armado hasta los dientes, disponía de ellas sin ningún recato. Federico Benítez estuvo con esta mujer berraca, a la que ni el poder de los clanes mafiosos ni sus fusiles han podido silenciar. En estos casos, la norma no puede ser la impunidad. Hernán Giraldo es conocido en Santa Marta, en la Sierra Nevada y en el marco de un control de más de 30 años, como el taladro, coloquialmente, en el marco de una especie de validación perversa, social e institucional, se le colocó este nombre con el que, de alguna manera, la sociedad reconocía que era un violador de menores de edad vírgenes en Santa Marta. Norma Vera es una abogada de derechos humanos que estudió su carrera para defender a mujeres vulnerables. Hoy, firme como una roca, alza su voz para denunciar los horrores que cometió con cientos de ellas taladro, como le dicen en Magdalena a Hernán Giraldo, antiguo jefe paramilitar del bloque Tayrona. No solo, según Norma, causó estragos con miles de muertes y desapariciones en el conflicto, sino que también dejó huellas imborrables en cientos de niñas que fueron víctimas de sus abusos. Giraldo solo reconoció 32 menores de edad violadas, menores de 14 años. Mi investigación en 8 años encontró que fueron más de 202, es decir, pudieron ser muchas más. Más de 200 niñas, una cifra alarmante. Un crimen que algunos intentan sepultar porque Giraldo solo ha sido condenado por paramilitarismo y narcotráfico. Pero Norma, desde el momento en que empezó a descubrir las historias de cada una de las víctimas, se obsesionó con sacar la verdad a flote con el fin de que lo condenen por violación. Y la primera vez que yo empecé a hablar de eso, alguien me llamó por teléfono y me dijo, hace 8 años, no hables de eso, porque el patrón va a volver. En ese momento, Hernán Giraldo había sido extraditado a Estados Unidos por el delito conexo de narcotráfico. Esta mujer, que logró quitarle el velo a la justicia para que vieran que Giraldo es un violador, le perdió el miedo a la muerte siendo apenas una niña de 10 años cuando un familiar intentó ahogarla en el mar después de haberla sometido a cientos de abusos. Por eso, ya grande y como abogada, juró levantar su voz en nombre de las víctimas, como si fuera un grito ahogado que ella decidió liberar. A los 8 años fui violada, de los 8 a los 12. La psique nos dice que debemos sentirnos culpables. A mí me violó un familiar mío, mi violador nunca fue judicializado, pero llevar a la cárcel a un violador era un asunto que permitía justicia para la víctima, pero también justicia de alguna manera para mí. En su búsqueda de justicia para otras víctimas, Norma exploró el fortín histórico de Hernán Giraldo, la Sierra Nevada. Fue en ese recorrido que Norma comenzó a desentrañar las atrocidades perpetradas por el exjefe paramilitar. Yo me encontré hace 8 años con algo que era voz populis en la ciudad de Santa Marta. Todo el mundo sabía que Giraldo violaba niñas. Nadie lo decía. Las violaciones dejan muchas huellas psíquicas. Un silencio nacido del miedo que aún permanece en la memoria de los habitantes de la sierra. Una sombra que aún se proyecta debido a la figura aterradora que dejó Hernán Giraldo. Me fui para la Sierra Nevada, empecé a buscar las víctimas. Todo el mundo las conocía, entre otras cosas. Ya mujeres adultas. El patrón común, menores de edad, vírgenes, casi todas. Niñas campesinas con escaso acceso a la educación caían en las garras de un criminal despiadado. Con unas características fenotípicas, lo cual me pareció muy extraño. Niñas blancas con caderas anchas, con ciertas proporciones de voluptuosidad, aún siendo menores de edad. Durante mucho tiempo, estas historias de horror nadie se atrevió a denunciarlas. El temor a la figura del patrón, con oídos en todos lados, persistía. Fue una llamada desgarradora de una mujer que no pudo cargar más con los abusos de Giraldo, la que abrió la puerta para denunciar todo el daño que había causado. Una víctima alguna vez me llama por teléfono, me escribe primero a una red social, me dice, yo necesito conversar con usted sobre un tema de violencia sexual, ¿la puedo llamar? Yo le mando mi número y me dice, yo fui violada en la cárcel por Hernán Giraldo. La denuncia tomó un rumbo sombrío. Giraldo, postulado a justicia y paz por crímenes paramilitares, pagó solo 8 años de condena.
Sin embargo, no solo continuó traficando drogas desde la cárcel, lo que resultó en su extradición, sino que, según relata Norma, abusó de varias menores de 14 años mientras estaba en la cárcel Modelo de Barranquilla. Y encuentro que esta no era la única víctima, 3 víctimas más que fueron ingresadas a la cárcel, que fueron violadas y que fueron reclutadas mediante un aparato criminal organizado de trata de personas. Estas chicas fueron ingresadas a la cárcel y fueron violadas allí. Con engaños, una mujer reclutaba a las niñas para el ex jefe paramilitar, donde la promesa de una vida diferente se convertía en una trampa mortal. Varias de estas niñas eran reclutadas para ser traídas a Santa Marta como supuestas niñeras. Y luego eran encerradas en una casa, y en esa casa eran llevadas con documentos falsos a la cárcel y allí eran violadas por Hernán Giraldo. Noralba Vasco, hoy detenida en Cali por llevar a las menores a la cárcel para Giraldo, era la encargada de esta tarea. Salomé, ahora testigo protegida de la Fiscalía, fue una de las niñas reclutadas y abusadas. Su testimonio es desgarrador. Revela los oscuros hilos de una red que dejó cicatrices imborrables en las vidas de las víctimas. Voy a pasar unos días en la casa de ella porque yo era amiga de las otras 2 niñas que nos habíamos conocido en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y es ahí como empiezo a vivir con ella. Resulta y pasa que ella le dice a mi mamá que ella me quería tener en su casa porque quería ayudarme, pero que necesitaba que le firmara un documento por si se presentaba algún inconveniente para el colegio, para esas cosas, porque yo era menor de edad. ¿Tú sabías que ella trabajaba para Hernán Giraldo? Sí, yo la conocí como la cocinera. A pesar de los rumores en Santa Marta sobre Giraldo robando niñas vírgenes, Salomé no pudo librarse de los tentáculos del que para Norma es un depredador sexual. Muchas de estas niñas ya hacían parte de una especie de harén perverso de la guerra que tenía Hernán Giraldo Serna. Después de un tiempo de vivir ahí, ella empezó como que saludes que te manda HG. Noralba llevaba saludos de su patrón. Alistaba a Salomé como si fuera un objeto para entregársela en bandeja de plata a uno de los hombres más sanguinarios del conflicto armado colombiano. Ella siempre viajaba a Barranquilla con una de las otras niñas. Unos días antes me había dicho que la otra niña no la iba a acompañar esta vez a la cárcel, que necesitaba que la acompañara yo porque necesitaba que la ayudara a pasar un dinero. No solo se trataba de entregar dinero, incluso parecía que los guardianes del IMPEC sabían que entraba, sin inmutarse por verificar si la que ingresaba era una menor de edad. Solo bastaba con decir que iba para donde Giraldo, para que las rejas se abrieran de par en par y niñas como Salomé ingresaran sin obstáculos. A mí no me preguntaron absolutamente nada para entrar a la cárcel, no me pidieron documento, no me pidieron nada. El dinero lo cogió, lo puso en una toalla higiénica y le sacó el relleno, lo metió ahí, hizo que me la pusiera. ¿Cómo es posible que una menor de edad ingrese a una cárcel de Colombia? ¿Cómo es posible que sea violada en la cárcel? ¿Y cómo es posible que ninguna institución se dé cuenta? Tras cruzar esas rejas, comenzó la peor pesadilla en la vida de Salomé, una de las que a veces siente que aún no ha despertado. Entonces, cuando yo le paso el dinero, ella se sale un momento con el señor Hernán Giraldo, yo me quedo ahí en ese cuarto. Luego, ella desaparece total y me dejó ahí con Hernán Giraldo. Giraldo, tosco y frío, ejercía todo su poder sobre sus víctimas con solo una mirada. Él ni siquiera me habló, o sea, él como, no sé, recuerdo que llevaba yo como una blusa roja y me dijo como que quítate la ropa y ya luego me cogió en la cama y empezó a abusar de mí. Yo estaba llorando en ese momento porque tenía mucho miedo. Yo pensaba que ese señor se iba a morir encima mío. Entonces fue para que un momento aterrador. Un monstruo que dejó daños irreparables en las vidas de centenares de mujeres. Fue eterno. Recuerdo que cuando él terminó de hacerme el acto sexual, yo me levanté y corrí al baño y empecé a ducharme y a llorar. Nunca había estado con un hombre. Este es un asunto que tiene tantas aristas que tú no te llegas a imaginar la magnitud del aparato criminal organizado y de los niveles de validación para que este señor hiciera tantos vejámenes contra mujeres.
El poder de Giraldo era tan abrumador que hasta autoridades y secuaces apoyaban sus acciones pedófilas, según relata Salomé. Recuerdo que una vez yo le dije a la señora Noralba que a mí no me fuera a utilizar para lo que ella quería, y me dijo que afuera había muchas personas vigilándonos y que algo me podía pasar. En esa época alcancé a ir 2 veces a la cárcel. La última vez que iba a ir nuevamente, ese día recuerdo que me estaba duchando a las 4 de la mañana más o menos, y sonó el teléfono fijo y era una llamada avisando que lo habían extraditado. La extradición la salvó de seguir siendo abusada, pero con el retorno de Hernán Giraldo al país, la zozobra para sus víctimas regresó. Es muy difícil para alguien que vive en el territorio, que fue víctima de Giraldo, que hoy está tratando de buscar justicia, no tener miedo al saber que Giraldo volvió a Colombia, que Giraldo ha intentado por todos los medios judiciales ser trasladado a la cárcel modelo de Barranquilla, que es donde violó a las niñas. Entonces, ¿cuánto le pagarán al juez de control de garantía? ¿Cuánto le pagarán al fiscal? Una persona de esta sale libre. Para que cometa un error. Según las investigaciones de Norma, muchos de los abusos de Hernán Giraldo a niñas resultaron en nacimientos de hijos. En su cabeza estaba la idea de multiplicar su legado criminal. En el caso de Hernán Giraldo se presentaba un tema muy específico, y es que Hernán Giraldo escogía víctimas no solamente para violarlas y saciar su apetito sexual. No es solamente esto. Hernán Giraldo desarrolló un aparato criminal organizado en el que usó el cuerpo de la mujer como arma de guerra a través de la transmisión del poder con hijos consanguíneos. En palabras sencillas, es tener muchos hijos que heredaran su control del territorio y desde muy pequeños ir insertándolos en dinámicas de control y poderío dentro de la misma estructura. Hoy Giraldo tiene más de 35 hijos. Este man llega y la llama y le dice, pues si usted no quita esa declaración y no le cambia el registro civil al niño, pues que es otro hijo más muerto. Él ya había matado 2, este sería el tercer hijo muerto. Sí. La lucha de Norma era como nadar contra la corriente, y solo cuando recurrió a instancias internacionales se dio cuenta de que podía vencer en juicio a uno de los criminales más peligrosos en la historia del conflicto colombiano. La justicia no se hubiera movido si la Corte Interamericana no hubiera intervenido regañando al Estado colombiano. La justicia no se hubiera movido si esto no sale de la Sierra Nevada y de Santa Marta y empieza a ser noticia nacional. Gracias a la valiente voz que alzó Norma en nombre de más de 200 víctimas, el 8 de agosto, Hernán Giraldo fue expulsado de Justicia y Paz. Es probable que pase el resto de sus días en la cárcel de Itagüí, donde está recluido. Después su expulsión de Justicia y Paz, que fue hace más o menos 1 mes y medio. En el marco de esos 3 momentos yo dije, ahora sí me van a matar. En el último año yo he recibido muchísimas amenazas. Le mandó saludos a mi esposo, a mi mamá, a mi hermana. Mencionó los lugares donde trabaja mi esposo, donde trabaja mi familia. Ellos me han seguido sistemáticamente. Norma no exagera. Se enfrentó a un hombre que dejó una estela de muerte en casi todo el Magdalena. Salomé también exige que a las víctimas que, como ella, se atrevieron a denunciar, la Fiscalía les brinde una verdadera opción de protección. Hemos solicitado salir del país para tratar de llevar una vida normal. Hasta el momento no lo hemos logrado. Lo que nos han dicho es que eso lo tiene que hacer, en nuestro caso lo tiene que hacer la Fiscalía. Norma revela que Hernán Giraldo aún está lejos de renunciar a su poder. Pero está hoy desde la cárcel mandando y diciendo qué se debe hacer. Tanto es que los que dicen que está derrotado no ven un video de hace 1 mes en el que pide votar por un candidato a la Asamblea. Yo los invitaría a que hiciéramos un compromiso con personajes ya conocidos en la región. El señor Totorro, Alex Fernández Jardín, es una persona que se ha ido comprometiendo con las comunidades. Mientras Giraldo respaldaba candidatos en las recientes elecciones, Salomé siente que el papel de la justicia aún está lejos. Al no tener ya nada más que perder, se llena de valor para hablar. Que hace muchos años me enterró, pero que hoy estoy aquí para darlo todo hasta el final de mi proceso. En un uso sistemático del cuerpo como elemento de guerra. Norma no ha permitido que las víctimas de Giraldo se mueran en vida. Presta su voz para denunciar ante el país y, si es necesario, ante el mundo, las atrocidades de este ex jefe paramilitar. Mi voz es lo último que me queda.
y mi voz para hablar y mi voz para que conozcan mi historia, pero para que no se repita más. Llena de dignidad, Norma le envía un poderoso mensaje a Taladro, dejándole claro que ni con el poder de su ejército lleno de armas podrán silenciar su voz. Hernán Giraldo, yo quiero decirle en nombre de las mujeres que nosotros lo perdonamos. Le pido que por favor se arrepienta, que reconozca sus crímenes, que tenga la mínima dignidad del reconocimiento a la verdad. Esta corajuda abogada que desafió el silencio impuesto por el poder de Giraldo es un faro de esperanza que le muestra a una sociedad que no importa quién haya que enfrentarse con tal de hacer valer que el respeto para cualquier mujer debe ser la norma. Norma y las víctimas están esperando la revisión del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que quede en firme la expulsión de Justicia y Paz y así puedan condenarlo por violación. Pronto saldrá un libro con toda su historia. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.